noche, gracias por estar de nuevo con Acción Positiva. Acá esta noche tengo a mis espaldas el mapa de nuestra América, ese continente maravilloso que tiene tantas bellezas naturales. En este fondo que tengo acá, lo que quiero resaltar es que en algún momento este maravilloso continente no tenía fronteras, no tenía límites, todos iban de un lugar a otro y se adaptaban. Luego, obviamente, pues nos entra el desarrollo político, la conquista española. Y por ejemplo, acá estoy enseñando en sus pantallas un mapa de cómo se miraba nuestra América Latina, particularmente en la época española con los virreinatos. El virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú, el virreinato de la Nueva Granada. En fin, toda esta división que hizo el gobierno español y por otro lado también vemos acá en gris el dominio portugués que luego se convierte en Brasil. Obviamente cuando se da el movimiento de independencia suceden muchas cosas y dentro de lo que surge posteriormente viene un caudillismo que es el liderazgo ejercido por los héroes de la independencia, que realmente lo fueron, que verdaderamente hicieron un papel destacado para lograr la independencia de nuestra América. Ellos llenaron el vacío del poder y autoridad dejado por la monarquía española. Sin embargo, desde en ese momento no se generaron los cambios sociales que se esperaban luego de la independencia. Eso sí, ayudó a definir fronteras y a crear unidad e identidad nacional. Ahora, este es nuestro mapa, en el cual pues vemos cada país de esta nuestra América Latina en este particular, en este cuadro, en el cual vemos desde México, pasando por Centroamérica, pasando por Sudamérica, Brasil, Argentina, etcétera, cada uno con su bandera, cada uno con su identidad. Obviamente debemos de pensar, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, ¿qué hubiera pasado si en vez de fragmentarnos en 5 o 6 países hubiéramos mantenido la unidad y fuéramos la patria grande centroamericana? Pero eso ya quedó en la historia. Definitivamente la evolución geopolítica de América Latina ha sido turbulenta, por usar alguna palabra. Por el lado social, no parece que hemos sido capaces de atajar problemas estructurales cada vez más profundos y enraizados, como la desigualdad y la violencia. Y en el ámbito político latinoamericana pareciera no haber estado nunca decidida a dejar atrás los constantes problemas que hemos vivido durante la mayor parte del siglo XX y previo a ella. Se perpetúa la inestabilidad política que tanto ha dañado los países de esta región. Es así que estamos en un péndulo político incesante, de la derecha a la izquierda, por poner algún nombre, de los Duques, Macris, Kuczynskis, Bolsonaros o Pineras, vamos a los Chávez, los Evo Morales, los Correa, los Kirchner, los Ortega, un péndulo constante. Esto nos da un mapa de Latinoamérica en el cual hay varias versiones. En esta versión observamos que hay todo tipo de colores, unos más marcados que los otros, indicando tendencias más o menos moderadas. En los últimos días, lo que estamos observando acá, después de la victoria en Brasil de Lula da Silva, pues tenemos una América Latina teñida de rojo prácticamente, con algunas islas como Guatemala, como Ecuador, como Uruguay, como Paraguay, en las cuales están de la derecha y hay países que están neutrales, diríamos, como puede ser Costa Rica, Panamá, pero en realidad Latinoamérica se pintó de rojo. Una característica que ha habido en todos los procesos eleccionarios últimos ha sido que han sido sumamente disputados. Veamos algunos ejemplos. Pedro Castillo y Keiko Fujimori tuvieron un recuento de votos que fue casi la diferencia de 44.000 votos fue lo que hizo la diferencia. Cuando vemos lo que pasó en Colombia en la segunda vuelta, vemos que Gustavo Petro gana con el 50,45 de los votos y Rodolfo Hernández con el 47,3. De nuevo, un resultado apretado. Es interesante notar que
Lo que sucede en el Congreso, en el Senado, también refleja algo diferente, porque en el Senado Petro, por ejemplo, no logra la mayoría que quisiera y obviamente tiene que ir a alianzas. Eso también sucede en la Cámara de Representantes de Colombia. Veamos el caso de Chile. Boric gana su elección con el 55,87% de los votos contra Kast, que saca el 44%. Sin embargo, llega con un Senado en el cual Boric no tiene mayoría. Y luego sucede que cuando se va al plebiscito para aprobar la modificación en la Constitución, pues sucede que ese resultado es negativo. Hay un rechazo del 61,86% a una nueva Constitución. Boric gana la elección, pero meses después pierde esa ratificación. Por ejemplo, ¿qué pasa en Brasil? En Brasil, ese gigante país de Sudamérica, pues tenemos una primera vuelta muy, muy apretada, en la cual Lula y Bolsonaro quedan frente a frente por muy escasos votos. Y en una segunda vuelta resulta que Lula da Silva gana con el 50,90 y Bolsonaro pierde con el 49,10. Sumamente polarizado, sumamente complicado. ¿Y qué pasa en el Congreso o Senado de Brasil? Pues resulta que en el Senado, Bolsonaro, su partido, su grupo, pues tiene una mayoría. Obviamente, los gobiernos que pueda tener Lula va a ser complicado. Un Brasil dividido en dos, que eso ha sido lo que hemos venido encontrando en estas votaciones. Es obvio que ha habido un caldo de cultivo a favor de la izquierda en el hartazgo político de la falsa derecha y la corrupción que ha llegado. Aquí se ha llegado a que se vende la democracia y eso hace que haya un gran rechazo. En general, en América Latina, los oficialismos que estaban en vigencia durante la pandemia perdieron las elecciones. Pero veamos qué pasa en otros lugares del mundo. En Europa, la extrema derecha sacude Europa. En Italia vemos que Meloni gana y empieza a cumplir con sus promesas derechistas, como por ejemplo relacionadas con el caso de la migración. En Israel, Netanyahu consolida a la ultraderecha. Del péndulo a la izquierda en Latinoamérica, aquí nos estamos moviendo a la ultraderecha en Europa. Ahora veamos. ¿Qué pasa en Estados Unidos de Norteamérica? El 8 de noviembre recién pasado, los votantes tenían que decidir 470 escaños en el Congreso, es decir, toda la Cámara de Representantes y 35 posiciones en el Senado. Obviamente un voto muy importante para el presidente Biden porque también significa una ratificación o no, un apoyo o no a su proceso presidencial. Había dudas de qué iba a resultar, cuál iba a ser. Incluso se hablaba de una marea, una ola roja también ahí. Algo interesante es que cuando hablamos de Latinoamérica y hablamos de la ola roja, estamos hablando de gobiernos de izquierda. En Estados Unidos, quienes usan el color rojo son los republicanos. Ahora encontramos pues resultados en el Congreso, pero cuando nos vamos a los medios y vemos que realmente las noticias que cubrieron esto intensamente, pues de nuevo un empate sumamente fuerte. Así en el Senado de Estados Unidos vemos que quedan 48 demócratas contra 49 republicanos. A la hora de grabar este programa aún no había terminado de decidirse, pero obviamente la tendencia era ese empate tan cercano. ¿Qué sucede entonces acá en Latinoamérica? Vemos que las 5 principales economías de América Latina serán gobernados en los próximos años por la izquierda. Países como Brasil, México, etcétera, que son los más grandes de nuestra región, tendrán gobiernos de izquierda, esa marea roja que estamos hablando. También interesantemente pueden observar en este mapa mundial, donde dice dónde habrá más inflación en el 2022, que países muy de izquierda como Venezuela en Latinoamérica, como Argentina, son los países más golpeados por la inflación. La pregunta es,
que queremos los latinoamericanos. Para tocar este tema, mi invitado de esta noche es el general Francisco Bermúdez. Él es un general retirado del Ejército de Guatemala y es profesor de estrategia y geopolítica. Le damos la bienvenida. Bienvenido, general, a Acción Positiva. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muy amable, doctor. Es para mí un gran honor participar en este programa que es tan connotado para la vida política y cultural de nuestro país y agradeciéndole a usted la invitación y a su equipo. Gracias, general. En la introducción, pues hemos manifestado, como le comenté a usted, estos cambios que se están dando ahora recientemente en el escenario político latinoamericano. Importante mencionar también, como lo dijimos, que también en Estados Unidos de Norteamérica están sucediendo esos cambios, porque ahí también hay una marea roja, eran los republicanos los que querían ganar, los demócratas se mantuvieron. Pero, general, aquí lo que nosotros nos llama la atención es ese péndulo, lo mencionamos nosotros, que de repente en Latinoamérica de la derecha nos vamos a las izquierdas. ¿Cuál es su interpretación de ese continuo viraje de las tendencias políticas en nuestra América Latina? Eh, yo creo que la búsqueda de nuestras sociedades en torno a encontrar una mejoría económica, una mejoría en la prosperidad de los ciudadanos, de nuestros pueblos, hace que el electorado esté obviamente en una búsqueda constante de las opciones que interpretan pueden ser de mayor beneficio para ellos y lo encuentro muy razonable. Yo creo que nuestra preocupación, o por lo menos la mía, viene a ser que nos quedemos estancados en un solo lado. Creo que la alternativa de las propuestas de una izquierda razonable, una izquierda que busca un Estado benefactor y al cual la ciudadanía pretende ese Estado benefactor, se anteponga, por supuesto, no se anteponga, sino se confluya con una derecha que está buscando cómo generar más ingresos para la población, porque la crisis se da cuando el Estado benefactor en ese intercambio de izquierda y derecha se queda sin financiamiento, porque el hecho de dar y de dar, como es la propuesta de los gobiernos socialistas, aliviana la posición del ciudadano, pero no le da en el largo plazo la mejoría y prosperidad que ellos esperan. Me parece que en esa disyuntiva estamos hoy en América y quizás en Europa también, con un énfasis en términos de prosperidad. Me parece que el ciudadano, el pueblo, lo que busca es cómo vivir mejor y creo que todos debemos de atender. Si usted me permite, uno de los elementos de las elecciones, por ejemplo, en Brasil y en Estados Unidos antier, es precisamente eso, es la pérdida del contacto entre el político y el ciudadano. Ya no están escuchando, sino pretenden ser ambos lados los creadores de la agenda del pueblo y no es así. Nosotros debemos de mantener un contacto estrecho, directo con la población, con los ciudadanos para interpretar cuáles son sus necesidades y poder generar las políticas públicas que se demandan. Muchas gracias, general. Yo creo que usted ha hecho unos puntos aquí sumamente importantes, ¿verdad? Porque yo creo que cuando usted habla de la prosperidad de los pueblos es el bien común, ¿verdad, general? Porque lo que buscamos al final es que cada ciudadano pues tenga acceso a tener bienestar. Y yo creo que lo que usted está señalando ahorita de que los gobiernos se olvidan para qué llegaron es fundamental porque cuando llegan allá se les olvida que son servidores y se vuelven aprovechados de los bienes Sí, del pueblo. creo que esa es la falla de nuestros sistemas políticos, que creo que hoy Estados Unidos está haciendo también reflejo de esa falla.
¿verdad? Muchos de los comentarios en torno al tema de las elecciones de medio término van enfocadas a que se ha perdido ese contacto. Y yo creo que particularmente en Latinoamérica se ha perdido el contacto del político hacia sus ciudadanos, hacia sus votantes, con el fin último de ser los interlocutores, porque al final, como usted muy bien lo dijo, son unos servidores nuestros que tienen que llegar al ejercicio del poder a hacer lo que los ciudadanos quieren, pretenden y por lo cual le están dando el mandato temporal, ¿verdad? Porque es temporal y se les olvida muchas veces que ese mandato es temporal y que deben de pegarse a ese ofrecimiento. Yo creo que también un tema interesante es que la oferta política se ha exacerbado. Hoy vemos políticos que hablan de todo. O sea, no hay una identificación en términos de una ideología, que creo que está en debate, pero me preocupa el hecho de que la sobreoferta política genera muchas expectativas. Entonces entramos a una falta de confianza institucional, que es lo que hoy día vemos. Esos eh, eh, índices de elecciones que ustedes muy atinadamente presentaban, donde cada vez el margen es menor, es producto de que la oferta es tan amplia que la gente entra en duda y entonces pasa a elegir a quien habla mejor, a quien le simpatiza más y no se centran en una agenda real de propuestas y ante todo en una agenda viable para satisfacer sus necesidades y llevar una prosperidad. Creo que la prosperidad es innegable y nos eh, enmarca en esta disociación. No sabemos si la izquierda o la derecha nos puede dar esa prosperidad, pero creo que el objetivo de la población americana en términos generales es la prosperidad. Muchas gracias, general. Por ejemplo, nos llama mucho la atención cómo están votando la gente. Si nosotros pensamos, digamos, el caso, usted actualmente está en Chile, ese país, pues, que realmente es un país que ha sido ejemplo para las economías latinoamericanas, que nos ha motivado a muchos latinoamericanos a ver que el cambio es posible. Sin entrar en el detalle, pero por ejemplo, en la última votación, el señor Boric gana la elección. Y sin embargo, el Congreso, el Senado no son de él. Es decir, aquí hay un balance. Los votantes votan por Boric para presidente, pero el Congreso y el Senado está opuesto, digamos, a él. Y posteriormente se da el plebiscito para ver si se aprueba o no la modificación constitucional, el cual es derrotado. Es decir, votaron en una forma para presidente y en otra. ¿Será esa un reflejo de un temor de darle el poder absoluto a alguien? Porque igual pasa, por ejemplo, en Perú o incluso en Brasil. Gana Lula recientemente, pero Bolsonaro tiene una fuerza muy importante en el Senado. ¿Cómo interpreta ese voto cruzado, general? Me parece, y es excelente el cuestionamiento que ustedes se hacen porque me parece que es el fin último de la República. Muchas veces solo hablamos de la democracia como un mecanismo para optar a los cargos públicos, pero el concepto global de nuestros sistemas políticos es el republicano, de los tres poderes, ¿verdad? Entonces, esto hace precisamente que los electorados, que son mucho más conscientes, y hacia ahí debemos de trabajar, y eso es una de las digamos, circunstancias que a mí me gustan mucho de su programa, que realmente viene a ilustrar a la ciudadanía en términos de esa opción que ellos tienen. Entonces, lo que vemos en Chile, lo que vemos en Brasil, es precisamente eso, un electorado consciente que vota por una, digamos, una izquierda, en el caso chileno, bastante al extremo izquierdo, pero que le da el fortalecimiento a sus legisladores de una derecha más conservadora, para que exista ese balance de fuerzas.
Lo que a mí me preocupa muchas veces es los casos como Nicaragua, por ejemplo, donde Daniel Ortega está cooptando ese sistema republicano, donde ya el Ejecutivo toma poder del Legislativo, toma poder de las Cortes y entonces se vuelve una dictadura prácticamente. Creo que en la medida que nuestras sociedades sean ilustradas para que su voto sea mucho más cívico, consciente, vamos a tener esa división. Y eso es enriquecedor para la democracia, porque tal como usted lo mencionaba, al señor Boric acá en Chile, que por cierto hoy está haciendo un viaje icónico al sur de Chile, que de hecho lo han tenido por más de 9 meses en un estado de excepción, porque es una parte muy álgida, donde es un desafío también para el gobierno. Eh, pero volviendo al tema, la división de poderes debe de ser real. Cuando vemos China, donde hay un partido único, donde el presidente domina todo el escenario político, ahí no estamos hablando de una república, no estamos hablando de una democracia, sino la democracia es participativa y la república es sostener esa división de poderes. Yo creo que es el mismo efecto que estamos viviendo ahorita con Estados Unidos, donde la Cámara Alta está todavía indecisa, ambas cámaras, pero el objetivo republicano era tomar la Cámara Baja porque las decisiones en términos a la sociedad y de respuesta social están encaminadas desde la Cámara de Diputados. Me parece que en la medida que nuestras democracias se fortalezcan hacia un proceso transparente, con confianza, podemos gozar del ámbito democrático y podemos tener la opción de elegir, porque lo que no debemos de permitir es que se nos vede la opción de elegir y la opción de libertad, como está pasando en algunas otras latitudes. Un claro ejemplo en términos, creo yo, democráticos es Europa, donde se está trasladando de un extremo de izquierda a una derecha, pero todo dentro de un marco democrático. Muchas gracias, general. Yo creo que definitivamente esa preservación de la alternabilidad que no se ve como por ejemplo en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba y algunos encubiertos que están buscando, tratando de hacer lo mismo. A mí me gusta mucho ver que países como Chile, como Brasil, incluso Perú, que han estado en tanto enfrentamiento y Colombia, porque en el caso personal de Guatemala me preocupa cuando un Congreso se estructura con 13 diputados de una bancada y al final termina siendo mayoritaria, pero a través de métodos perversos, ¿verdad, general? Mire, nos vamos a tener que ir. Yo quisiera pedirle que en un minuto usted me dejara el mensaje más fundamental que usted quisiera compartirle a nuestra audiencia. Muy amable. Creo que lo importante es la alternabilidad que usted mencionaba. Creo que la búsqueda de la prosperidad es lo que nos motiva a todos los ciudadanos, porque todos queremos estar bien. La crisis que vivimos política, me parece que es el mensaje más claro y contundente que debemos de darle al sector político en términos de que debe de revisar su agenda y pensar en que ellos son unos servidores públicos y que deben de estar pendientes de las necesidades del pueblo. Tiene que ser un mandato real. Muchísimas gracias, general. Yo creo que hemos cubierto, gracias a su aportación, un aspecto muy importante, porque la democracia, como usted lo señala, en realidad no es solo un proceso de que simulamos convocarnos a elecciones y sucede un proceso que puede ser viciado. Ahora se habla mucho de los vicios electrónicos, ¿verdad? Lo que la democracia es integral y se fundamenta en el Estado de Derecho. General, nos vamos a tener que retirar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Acción Positiva.
A usted muchas gracias, doctor, por la invitación y todo mi aprecio. Y hay que seguir adelante con la educación de nuestros ciudadanos. Me parece que es la mejor parte que debemos de hacer. Muy amable. Muchas gracias, general. Un saludo de acción positiva. Muchas gracias. Después de escuchar la intervención del general Francisco Bermúdez, pues llegamos a conclusiones de acción positiva, porque es fundamental terminar el programa con conclusiones. Primera, los pueblos estamos votando en contra de la corrupción y la incapacidad. Eso es claro. La marcada polarización evidencia la falta de confianza en los líderes y en las instituciones. Que no se equivoquen esos falsos líderes y esas falsas instituciones que siguen dándole atol con el dedo al pueblo. El voto cruzado, cuando se vota para presidente por uno, pero la Cámara o el Senado por el otro, es una forma de afirmar que en el Estado de Derecho los pesos y los contrapesos son fundamentales para asegurar la democracia y la alternabilidad, porque rechazamos cualquier tipo de dictadura, sea abierta o sea solapada, porque eso es a lo que se llega si nosotros no tenemos un Estado de Derecho en el cual la institucionalidad sea sólida. Recordemos que el fin del Estado es el bien común, no es el bien de los funcionarios corruptos, porque los servidores públicos deben escuchar y obedecer al pueblo. No hay nada peor que ver a un candidato que se proclama y se automartiriza diciendo que va a morir por el pueblo. En cuanto llega a ocupar una posición, solo empieza a pensar en su bienestar, en enriquecerse, en la prepotencia que, según él, acompaña el cargo. El fin del Estado es el bien común. Finalmente, la educación cívica y en general es el camino de la democracia y el desarrollo. Educación cívica, ¿por qué? Hemos observado democracias como Chile, en la cual los ciudadanos con plena conciencia votan en una forma por la presidencia, en otra por el Senado y por el Congreso. Lo hemos visto incluso en Brasil, que están votando ese voto cruzado, y lo estamos viendo ahora en Estados Unidos de Norteamérica, en el cual los republicanos y los demócratas, que se mantienen fieles a sus principios durante toda su gestión, están prácticamente en un empate. Entonces, esto es gracias a ciudadanos educados y comprometidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana con más acción positiva.